¿Qué tal, históricos amantes de Lolita la manzanita que se cae de madurita? Yo soy Isa y hoy tenemos un programa muy especial, ya que hablaré de una novela española que ha sido inspiración para muchos escritores y artistas que han querido innovar y experimentar en su forma de contar una historia. Este libre pensador llamado Miguel de Unamuno nos transmitió en su preciosa novela Niebla el estado de toda una sociedad europea muy confundida y en crisis, con una filosofía de vida que proyecta en su libro de manera tan amena como mordaz que no puede sino atraparte desde la primera página hasta la última palabra. Un erudito, un progresista, un innovador, un paradójico, hoy en Historia de la Literatura, Miguel Unamuno y su Niebla. 1, 2, 3, 4. Todos recuerdan la película Adaptation o El ladrón de orquídeas en españolete. ¡Coño, Mickey! Y si no la recuerdan es porque no la han visto. Y si no la han visto, no tienen nada que hacer aquí. Así que cierra tu compu y regresa cuando estés listo. Pero bueno, la peli es la adaptación del libro El ladrón de orquídeas, escrito por Susan Orlean por parte de Charlie Kaufman. Pero a su vez, la trama principal de la película trata de cómo Charlie Kaufman, interpretado por Nicolas Cage, tiene un bloqueo mental para adaptar el libro El ladrón de orquídeas, escrito por Susan Orlean, interpretado por Meryl Streep. Para que quede más claro, o no tanto, cuando en la película Nicolas Cage, que hace el papel de Charlie Kaufman, guionista que existe en la vida real, se bloquea porque no encuentra la forma de adaptar al cine el libro que le acaba de llegar a sus manos. Ya estamos viendo el resultado de la adaptación como tal, o sea que la película sí fue llevada a la pantalla grande, aunque el proceso de la adaptación lo estás viendo ahí mismo mientras pasan los acontecimientos mismos del filme. Bueno, a esto se le llama metaficción, que es básicamente una narrativa autorreferencial que trata los temas del arte, del proceso creativo y de la ficción en sí mismo como forma narrativa. O sea que la mezcla y la confusión entre realidad y ficción son recurrentes. La misma palabra lo dice: meta, más allá, y ficción, pues de ficción, más allá de la ficción. Isabel, catedrista. Pues en literatura tenemos muchos ejemplos más. Basta recordar El Quijote de Cervantes, donde el mismo autor escribe en la segunda parte del libro que hubo un plagio por un tal Avellaneda, quien se aprovechó del éxito del primer tomo para escribir su propia versión de los personajes de Cervantes. Sin embargo, Cervantes se aprovecha inteligentemente de este plagio e introduce este hecho real en su mundo ficticio para la segunda parte, donde incluso el mismo Quijote y Sancho se enteran del libro de Avellaneda. Say what? Y así podría mencionarles otros ejemplos, pero la que sí es lectura obligada de metaficción es La caverna de las ideas de José Carlos Somoza. Pero bueno, ya, vamos a lo que nos truje. Han existido varias generaciones importantes de escritores españoles, tal vez la más conocida y destacada fuera del 27, o sea 1927, a la que pertenecía nuestro chulísimo García Lorca Loca, por muchos considerado como el artista español más importante del siglo XX, pero algunos años antes también se conformó una generación de escritores, poetas y ensayistas, generación con grandes nombres como Antonio Machado, Azorín, Valle Inclán y por supuesto Miguel de Unamuno, la generación del 98, o sea de 1898. Esta generación rompe con algunos moldes clásicos, especialmente el del realismo y el naturalismo, y se dan a la tarea de regresar la mirada al sujeto en sí mismo, desde una perspectiva irracionalista y pesimista. Unamuno trataba de aclimatar a sus obras, especialmente las filosofías de Nietzsche, de Kierkegaard el tullido y de Schopenhauer el misógino, a quien amamos, pero era misógino. Especialmente en Niebla, donde Augusto Pérez, el protagonista de la historia, es un burgués desquacerado que se la pasa monologando consigo mismo o con su perro Orfeo sobre las miles de vicisitudes de la existencia y del absurdo. Y cuando no está cavilando solo por la calle o en su habitación, se va con su amigo Víctor Gotti, quien a su vez es el prologuista de Niebla. ¿What? A tratar otros chingos de temas sociales, políticos, psicológicos y existencialistas. Pero todo se viene más a la mierda, en confusión y desvarío, cuando el pobre Augusto Pérez se enamora de una profesora de piano, serpiente ponzoñosa del engaño, Eugenia Domingo del Arco,
La neta, esta morra debería ser igual de odiada que en el mundo de la ficción a la par que Jenny de Forrest Gump. En fin. A pesar de que no hay gran cantidad de personajes en la novela, cada uno desde sus diálogos va aportando su propia cosmovisión del mundo, añadiéndole mucho a la propia de Augusto y de la obra en sí. Pero quien refleja más a profundidad el ser y el pensar del autor es Víctor Gotti, quien, como ya dije, es el prologuista de Niebla y quien dentro de la historia es el inventor de un nuevo género narrativo llamado Nívola. Cuando le explica a Augusto sobre esta invención, le dice: así nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes de su género. Invento el género, e inventar un género no es más que darle un nombre nuevo, y le doy las leyes que me place. Y mucho diálogo. Y cuando un personaje se queda solo, le pregunta a Augusto. Entonces, un monólogo, y para que parezca algo así como un diálogo, invento un perro a quien el personaje se dirige. ¿Les suena familiar? La metaficción ya se empieza a asomar en la novela, o Nívola, y digo Nívola porque Unamuno en el post-prólogo de Niebla complementa algunas ideas al prólogo de Víctor Gotti y Unamuno llama su obra como la primer Nívola. Un desmadre pues. Pero el hermoso culmen de la metaficción se da cuando, perdón por el spoiler, pero tengo que contarlo para que todo tenga sentido, prometo no profundizar demasiado en los hechos, se da cuando Augusto, después de una gran decepción provocada por Eugenia, visita a un tal Don Miguel de Unamuno, respetable escritor español, para consultarle algunos conceptos sobre el suicidio y pedirle consejo. ¿Se imaginan qué puede suceder ante tal encuentro? Creador y criatura se encuentran y lo más seguro es que a nadie le gustaría recibir de chingadazo la noticia de que en realidad no existes, que eres un fucking ente ficticio. Ya empiezan, queridos histéricos, a ver la importancia y la profundidad de la metaficción. No se trata solamente de un recurso estilístico para confundir al lector y hacer jugo del relato, no. Es el caos, la ambigüedad, el desconcierto, la niebla existencial con que todos tenemos que topar en algún punto de nuestra vida. Chingado, como le dice Víctor Gotti a Augusto. Y hay que corroer, hay que confundir sobre todo, confundirlo todo, confundir el sueño con la vela, la ficción con la realidad, lo verdadero con lo falso, confundirlo todo en una sola niebla. La broma que no es corrosiva y contundente no sirve para nada. El niño se ríe en la tragedia, el viejo llora en la comedia. Para el punto en que Augusto va a visitar a Unamuno, el lector ha sentido tal nivel de empatía que neta nos da un chingo de compasión al pobre personaje. A uno de verdad le entra el deseo de que exista en realidad y que tenga carne y hueso, que aprenda de la vida como nosotros lo hacemos y pueda superar sus pedos de una u otra forma. Pero, Augusto en su desesperación y catarsis existencial, o bueno, la de Unamuno, porque al fin y al cabo él es el escritor, ya pues se entiende. Augusto nos confronta y se revela de tal forma contra el lector que ahora nos incomoda sentir empatía por él. Chequen lo que Augusto le dice a Unamuno. No quiere usted dejarme ser yo, salir de mi niebla, vivir, verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme. ¿Con que no lo quiere? ¿Con que he de morir ente de ficción? Pues bien, mi señor creador Don Miguel, también usted morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle, se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera, se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos, sin quedar uno, entes de ficción como yo, lo mismo que yo, se morirán todos, os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros, nivolesco lo mismo que vosotros, porque usted, mi creador, mi Don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco, y entes nivolescos sus lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima. El fin del mundo está cerca. Es tarea de cada quien leer esta joya de la literatura española y universal, y es tarea también de cada quien dejarse calar por las palabras de Augusto Pérez, palabras incómodas y provocadoras. Mientras que los Augustos y los Quijotes y los Sanchos sean recordados, vivirán eternamente, y nosotros, los que pensamos que somos reales, nos la pasamos procrastinando nuestros sueños, viviendo en la masa, siendo todos, siendo nadie. Hoy no hay conclusión. Hoy solo tienes que pensar, ¿cómo quieres ser recordado? 1, 2, 3, 4. ¡Ay! En la histeria de... Y el caramelo.